Las 10:01 de la mañana, 17 grados de temperatura, y estamos recibiendo a María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Bienvenida, un placer. Gracias a ustedes. Tenerte, María Elena, con una coincidencia absolutamente desgraciada, que es el hecho de que mañana es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Ustedes, de hecho, a través de los trabajos que realiza CIPIAB, estaban por presentar, o están a punto de presentar, números, registros que tienen que ver con esta situación, y lamentablemente tenemos esta coincidencia que directamente golpea, digamos, en el corazón de este tema, que es el maltrato, porque en este caso, además, todos los elementos que lo rodean, la posibilidad que escuchábamos recién por parte de la jueza de la existencia del abuso sexual, lo que decíamos recién antes de salir al aire, una relación que bien podríamos llamar de alguna manera intrafamiliar, porque era una relación de confianza, de cariño, de afecto, de amor inclusive, que existía con el niño, roles que se confunden, director técnico que poco menos que se cree el padre. Toda una situación que desemboca en algo, sí, obviamente trágico, pero que para ustedes es bien conocido por la cantidad de denuncias que hay en este sentido en el Uruguay. Sí, nosotros, bueno, este caso para nosotros obviamente que es también conmovedor, y todos los técnicos que trabajan en esto, que trabajamos en esto, si bien siempre tenemos situaciones de extrema sensibilidad, y esto en realidad, la verdad que nos conmovió, en nosotros, por lo menos el equipo nuestro que trabaja hace mucho, sí, es como una culminación y un golpe fuerte. Me parece que, bueno, de repente es como la posibilidad también que la sociedad uruguaya pueda empezar a pensarse y a pensar en estos fenómenos, en el tema del abuso del poder de los adultos hacia los niños, a las niñas y los adolescentes, el lugar que tienen estos niños, niñas y adolescentes en la sociedad uruguaya, qué cuidado le damos, qué protección le damos, porque también es cierto que el tema de la violencia y el abuso son temas que han sido visibilizados desde hace muy poco. No nos olvidemos que la Convención de los Derechos del Niño es de 1989. Nosotros empezamos a problematizar esto a partir de nuevos tiempos. Nosotros esto lo vemos como un problema social a partir de ahora, y no como un tema que solo se dirimía dentro de la familia, donde nadie, el Estado ni nadie podía ingresar. Entonces, bueno, hoy nosotros tenemos una visibilización diferente, tenemos una agenda de derechos diferente, y nosotros hemos marcado a partir del CIPIAB, que en realidad es la coordinación de todos los actores, que ustedes hoy lo decían, y muy bien también lo decía la jueza, que empiezan a actuar y a operar en la vida de las familias cuando se encuentra una situación de violencia, que es el sistema educativo, es el Ministerio de Interior, es el INAU, la salud, todos los actores, y el Poder Judicial, todos los actores que empezamos a coordinar. A partir del 2008 nosotros empezamos a remitir datos que no son denuncias. Denuncias hace el Observatorio del Ministerio del Interior. Para nosotros los datos que dimos, por ejemplo, el 2015 son 1.908 situaciones atendidas. Son niños, niñas y adolescentes con nombre y apellido que algún equipo de todas estas instituciones, y en particular de INAU, intervino para cesar la situación de violencia. ¿En 2016 son más? En 2016 son más. Tenemos más de un 30% más. ¿30% más? Sí, pero también es cierto que nosotros presentamos los datos, obviamente hay porcentajes que se repiten en la proporción de niños, niñas, en las edades, pero también es cierto que nosotros, por ejemplo, en el 2008 presentábamos 850 situaciones, si la memoria no me falla, porque también solo cubríamos el área metropolitana. Y ese es un tema, porque nosotros, INAU tenía sus equipos y tenía también, y tiene, convenios con organizaciones de la sociedad civil, con El Paso, con Somos, con Nuevo Horizonte, que operan y trabajan en el área metropolitana. Hoy, a partir de estas coordinaciones, nosotros tenemos comité de recepción local en todos los departamentos, y en algunos departamentos, entonces digo, el quantum de violencia es tan importante que nosotros pensábamos que con tener un comité de recepción de estas situaciones en cada capital departamental alcanzaba. Y nosotros hay departamentos que ya tenemos 2 comités, y somos conscientes que deberíamos tener más,
Lo que no siempre tenemos equipos en cada uno de esos territorios, sobre todo en el área rural donde tenemos un déficit importante. Y hay unas zonas, no quiero catalogarlas, pero digo, hay zonas complejas, zonas del territorio nacional que son más complejas que otras, por ejemplo, me imagino zonas fronterizas. Exacto, las zonas fronterizas concentran a veces mayores problemáticas en el caso de explotación sexual comercial, por el trasiego, el pasaje, y también es cierto que a veces la cantidad de población que nosotros tenemos y los técnicos que tenemos en algunos de esos lugares no es proporcional a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, se ha llamado, y varios organismos del Estado, a concurso, llamado público y abierto a técnicos, psicólogos, asistentes sociales, y no en todos los lugares se ha presentado gente, porque la gente que ya está titulada o que ha conseguido trabajo en otros lugares. Trabajar en violencia, también es cierto que no cualquier profesional toma la responsabilidad de trabajar en violencia, porque es trabajar con uno como cosa central, con el equipo, que es fundamental, y con la verticalidad y la cuestión como más ideológica de cada uno de lo que pensamos. Por eso es tan importante el tema de cómo detectamos, porque ahí está la mirada de cada uno en lo que es violencia y en lo que es abuso. Claro, ahí en ese caso supongo que las personas que comparten mayor cantidad de tiempo con el niño, estoy pensando por ejemplo en los centros educativos, deben tener el ojo y deben ser determinantes para presentar y detectar esos abusos. Son determinantes. Nosotros se inició el CIPIAF justamente con un mapa de ruta para enseñanza primaria, donde tiene una serie de indicadores, donde dice qué se debe hacer. Si bien siempre son herramientas que en cada caso es particular, lo vemos hoy. Sí. Y ya en el 2012, 2013 hicimos otro mapa, porque la realidad va cambiando y estos son instrumentos que uno va modificando, porque la institucionalidad también se modifica y la agenda de derechos también. Entonces hay mapa de ruta para enseñanza media, hay mapa de ruta para enseñanza primaria, y es ahí donde se detecta y donde, la idea después es coordinar las acciones, y siempre la primera acción, si bien todos pensamos que la primera acción es punitiva, nosotros también creemos, porque cuando hay un abuso sexual necesariamente eso es un delito y hay que denunciar, para nosotros la primera acción es de protección. Nosotros tenemos que buscar, porque siempre estamos hablando de maltrato intrafamiliar, algún adulto referente de esa familia con el cual el niño, la niña y el adolescente puedan empezar a transitar un camino que todos los decimos acá, parece sencillo, que es el camino de iniciar un proceso judicial, y no es sencillo, y más en una situación de abuso. Los niños dicen la situación de abuso, por ejemplo, cuando son muy chicos, con determinadas palabras, con frases entrecortadas, con dibujos, que no necesariamente después, cuando se sientan frente a un juez en un ámbito judicial, lo pueden volver a decir. Sobre todo porque en el abuso sexual se quiebra nada menos que el vínculo de confianza que se tiene. Y también hay mucha ambivalencia de poder decirlo, porque en definitiva son seres que uno quiere y sabe que rompe un vínculo que muchas veces estaba basado en el secreto, en el afecto y en el socio especial para mí. Entonces, son elementos técnicos que hacen que cuando uno detecta esa situación, tiene que saber cuál es la estrategia mejor para seguir, para proteger al niño y para que no haya desenlaces tremendos. Ahora, María Elena, más allá de que obviamente hay una actuación judicial en torno al caso de Felipe, aquí lo que daría a priori la impresión es que los caminos fueron los correctos. La madre detecta algo, solicita la ayuda de una profesional, lleva al niño a que vea una psicóloga, la psicóloga, ya sabremos una vez que se realicen las indagatorias en cuántas sesiones, si fue en una, si fue en varias, si lo detectó inmediatamente, si fue simplemente una sospecha. Pero algo ve. Pero algo ve y le recomienda algo a la madre, y la madre toma inmediatamente la decisión que debe tomar. El desenlace es... se precipita. Lo que no le genera ni le da el tiempo al entorno de Felipe como para empezar a dirimir, cuál era la decisión que se tomaba. La decisión judicial. A lo que apunto con esto es, allí, de alguna manera, lo que a todos nos pesa, y creo que es un poco lo que debe sentir el profesional que trabaja en esto como un peso doble, que aún con los protocolos o que aún con los caminos relativamente correctos que uno debe llevar adelante, no se pudo evitar un desenlace tan trágico. No, y es cierto que es interesante lo que ustedes plantean, porque a mí me parece interesante, por más allá de que a veces las redes sociales
Felipe tiene un cambio en su conducta y eso también es importante ver a los adultos referentes de los niños, a todos los adultos, no solo en este caso. Cuando un niño empieza a tener determinada sintomatología, empezar a preguntarse qué es lo que pasa con ese niño. En las escuelas lo mismo. Y hay indicadores claros que lo pueden buscar en cualquier bibliografía de cuáles son, y bueno, y la psicóloga obviamente dice, bueno, vamos. Después eso pasaría a una acción judicial en el sentido de repente de pedir una acción cautelar para que la persona no se pudiera acercar al niño. También es cierto que la psicóloga vio indicios, pero en definitiva todavía, y la justicia, y me parece muy correcto lo que dijo la jueza, está viendo cuáles son las pruebas, porque también debemos decir, y no sé si ya lo dije, pero que el abuso sexual no es algo que uno lo puede determinar de un día para el otro, ni los niños lo dicen de un día para el otro. Porque no hay un infraganti delito. No hay un infraganti delito. Es difícil el reproche penal. Y por lo general se hace, se da en bastante tiempo. Yo trabajé también con mujeres que han sufrido violencia doméstica y las mujeres muchas veces remiten en los grupos de trabajo con las mujeres recién a los 40, 45 años que habían sido abusadas cuando tenían 6, 7, 10 años por familiares directos. Porque por todo lo que implica este trauma, y insisto, es en realidad dentro de una relación de abuso de poder y de una relación de confianza y afecto. Entonces, para un niño poder, póngase en ese lugar, poder procesar esto es muy difícil. Y decirlo también. Y decirlo también. Claro, está siendo abusado por una persona a la que quiere... No. Y segundo, que es la persona que lo debe proteger. Claro, seguro. Y es el que le va a dar, aparte... Por lo general, nuestros cimientos están dados en realidad por nuestros adultos referentes. Entonces, la desconfianza de los niños con el mundo adulto una vez que pasa esto es enorme. Después nos preguntamos por qué algunos niños tienen determinadas reacciones. El mundo adulto no siempre está, digamos, en la medida que debe estar con estos niños protegiendo sus derechos ni dándole las garantías necesarias. Y acá se me viene la otra pregunta, María Elena, que es la que uno tal vez le cuesta más comprender, por más que lea, por más que escuche a personas que están en el tema. ¿Por qué muchas veces el perfil de los abusadores son de personas que pasaron por abusos durante su niñez? ¿Por qué reiteran lo que supuestamente debería ser una marca absolutamente nefasta en su vida? Bien. ¿Por qué se lo hacen a otro? En realidad porque no hubo un proceso a ver, nosotros como Uruguay, si bien hay un estudio que salió publicado, que se hizo en el Ministerio del Interior, creo que fue en el 2005, con detenidos procesados por abuso, no tenemos un estudio como país, desgraciadamente, ¿no? De cuáles son las consecuencias. Si bien no podemos decir que todos los niños abusados van a ser abusadores, es cierto que, bueno, que posiblemente si uno estudia o remite en Estados Unidos, eso lo tienen como más estudiado, la historia, sí hay historias de violencia que hacen justamente ejercer otra vez ese abuso de poder que se ejerció sobre ellos, sobre los más débiles. Porque en definitiva esto es un abuso de poder, se da la violencia, es un abuso de poder de los más fuertes sobre los más débiles en todos los estamentos. En el caso del abuso sexual es realmente como una de las violaciones de los derechos humanos más graves que uno puede concebir. Y lo peor es que queda la sensación, por los números que trajo María Elena Mizrahi, es decir, que serán presentados mañana, por este crecimiento del 30%. Estimo yo más de 2.500 casos. Exacto. Claro, da la sensación, si aunamos esto a la dificultad que por razones más que obvias tiene el niño y el adolescente para expresar la situación de la que está siendo víctima, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Totalmente. Y porque aparte, no te olvides que cuando nosotros damos estos datos son niños que sí lo pudieron decir o que sí se pudo detectar por un equipo técnico y sí se pudo trabajar. ¿Y hay una estimación de cuánto es lo que se puede visibilizar y lo que no? ¿Hay algún estudio que pueda establecer esa relación? Y debe ser por lo menos un 20 o un 30% más. Nosotros tenemos denuncias que se generan en el Ministerio del Interior y que presentan el observatorio, pero que eso es una desventaja que tenemos como país, que es que todavía no podemos cruzar datos, porque con la cédula de identidad cruzaríamos los datos fácilmente, porque a veces de un mismo niño hay varias denuncias, entonces se suman todas. Acá por eso digo que es más fiable el dato, porque exactamente, que son los datos de pero en lo que es el ocultamiento, lo que es el miedo y lo que son los secretos familiares, donde en alguna medida a veces algún familiar lo sabe
y no lo dice por el miedo de, bueno, generar en realidad en la familia una conmoción importante. Nosotros tenemos como INAU el 0800 5050, donde muchas veces llaman familiares y denuncian, en vez de ser ellos los que nosotros preferimos en realidad que ese adulto referente que sabe que está sucediendo una situación se acerque al colegio, se acerque al sistema de salud y lo plantee, porque la denuncia en realidad hace que nosotros no siempre podamos contar en el trayecto para poder trabajar con esos niños y esos adolescentes. Yo antes del cierre quería preguntarte eso, justamente muchos televidentes que tal vez estén viendo esto pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo hago yo? Ya que estoy viendo situaciones que para mí no necesariamente confirman un abuso contra un niño, pero me despiertan muchas sospechas y yo no puedo aguantar más esta situación. ¿Qué hago? Nosotros, primero, en los territorios, en la mayoría de los territorios, hay equipos de INAU, hay equipos territoriales del MIDES, está la salud, que hoy la salud tiene como prioridad el tema de la violencia, está la escuela, están los centros educativos, en secundaria hay espacios de convivencia. Ahí siempre hay técnicos donde uno puede remitirse y pedir ayuda. Nosotros decimos que estas situaciones, aparte, no es bueno que la gente salga apurada dentro de lo que es la bronca, sino que en definitiva, bueno, poder pensar con otro cuál es la estrategia. Digo, porque el centro no es que nosotros nos saquemos la angustia o la bronca, sino el centro es cómo protegemos a esas niñas, niños y adolescentes de esta situación. Nosotros tenemos un folleto que ya hace tiempo y que creo se lo mandé a la producción, donde decimos, en realidad, cuáles son los indicadores y qué cosas hacer ante la situación de violencia, y siempre lo estamos remitiendo. Está en la página web de INAU. Muy bien, vamos a agradecerle a María Elena Mizrahi, coordinadora de CIPIAB, estos minutos aquí en La Mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí la entrevista junto a María Elena Mizrahi.